¿Sale? Entonces, vamos a ver entrada y salida de datos. Muy bien. Ya habíamos visto un poco, más que nada, cómo mostrar en pantalla. Ajá. Y teníamos ejemplos parecidos a esto en nuestra ventanita. Acá está mi cursor. Teníamos ejemplos como este que se ven, print, y entre comillas, la frase que queríamos imprimir. ¿Sale? Ya habíamos visto instrucciones parecidas a esta. ¿Ok? Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de diferentes salidas a pantalla. ¿Cómo podemos mostrar cadenas? No solo cadenas, sino cadenas con unos caracteres difíciles de imprimir. Por ejemplo, la misma comilla. Usamos las comillas para abrir y cerrar cadenas de caracteres. Pero si nosotros la quisiéramos imprimir, debemos utilizar este carácter, el diagonal invertida, que se le llama carácter de escape. ¿Ok? Entonces, yo coloco el carácter de escape, coloco las comillas y ya se van a mostrar, como se muestra aquí abajo, ese carácter. Pero si yo quisiera imprimir ese mismo carácter, pues solo lo tengo que colocar 2 veces. O sea, escapar el mismo carácter. ¿Va? Como veíamos, para definir cadenas puedo utilizar o la comilla simple o la comilla doble. Aquí hay un ejemplo de la función print con comillas simples. Uso la comilla simple y imprimo la cadena normal. Y entonces aquí lo que ponga entre comillas ya no es necesario escapar las comillas dobles. Ajá, ya se imprime normal. Al revés, si aquí quisiera colocar comillas simples, no es necesario escaparlas. ¿Va? ¿Sí? Y hay unos caracteres que le llamamos especiales no imprimibles, por ejemplo, los tabuladores o los fines de línea o algunos otros. Esos también se escapan con diagonal y el carácter. Hay diferentes caracteres, por ejemplo, la T es un tabulador. Entonces, aquí estoy colocando el ejemplo, puedo colocar tabuladores y este espacio en blanco grande es un tabulador que lo estoy imprimiendo aquí, diagonal T. ¿Ok? Va. Sale. Ahora, ¿cómo imprimo variables? Habíamos visto cómo definir variables utilizando un nombre, un igual y asignándole el valor. Entonces yo utilizo, aquí estoy definiendo 3 variables, x, y, z, las 2 primeras con un valor directo y la última, la tercera, con el resultado de sumar las otras 2, x, y z, z es igual a x más y, ¿va? Entonces quiero mostrar esas variables. Entonces para mostrarlas lo puedo hacer de diferentes formas. La que más se me ajuste, ¿no? La que más me guste. Entonces puedo utilizar este ejemplo o esta primer forma utilizando concatenación de cadenas. Habíamos visto que el símbolo de más era para sumar variables, pero si yo utilizo cadenas, las concatenas, las pega. Entonces voy a imprimir esta cadena y después aquí termina mi cadena y le estoy pegando el resultado de convertir mi valor de x a cadena. La función string convertía el parámetro que le pasaba a cadena. Después le voy a pegar un corchete, esta cadena, y después le voy a pegar igual el valor de y en cadena, y así me la llevo hasta imprimir z. Entonces el resultado, como ves, bueno, como pueden ver, es el valor de x, que era 1, el valor de y, que era 2, y la suma, que es 3, obviamente. Pero no es el único modo. Aquí tengo un ejemplo diferente. ¿Sale? Dice, o puedo simplemente separar los valores con comas. Entonces, tengo mi cadena, una coma, le pongo el siguiente valor, una coma. Si ven, aquí ya no tengo que convertir la X a cadena, a string. Solito lo hace el lenguaje. Y así me la llevo separando por comas cada cosa que quiera imprimir. ¿Va? ¿Cuál es el problema de esto? Es, si ven en esta parte,
no tengo ningún espacio. Y cuando me lo imprime, me está imprimiendo unos espacios. ¿Sale? Python, por omisión, cuando separo los parámetros con comas, le inserta espacios a cada parámetro. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? ¿O cuál es una tercera forma de imprimir? Es utilizando algo que se llama cadenas F. Ajá. ¿Qué es eso de cadenas F? Pues simplemente le pongo la letra F antes de poner la cadena, y esa cosa que le vaya a pasar ya se convierte en una cadena F, así se conoce, ¿no? Cadena F. ¿Y qué es esto? Que me va a evaluar, mi cadena va de aquí, de esta comilla, hasta esta comilla. Entonces va a intentar evaluar lo que esté entre corchetes y va a buscar ese nombre de variable dentro de mis variables definidas. Entonces, aquí tengo X, sí la tengo. Entonces va a reemplazar el valor de esa variable por su valor. Ajá. Y al igual acá, va a buscar, coloco entre llaves mi variable y va a reemplazar esa variable por su valor, igual en Z. Entonces, cuando hace ese reemplazo en las cadenas F, ya no le inserta espacios. ¿Va? Entonces, como ven, vimos 1, 2 y 3 formas diferentes de imprimir la misma cadena. ¿Va? Pero, bueno, cada que usamos la función print, lo que imprime le agrega un fin de línea. O sea, si yo coloco otro print, me lo va a imprimir abajo. Pero hay veces que yo no quiero que pase eso. Entonces, le puedo poner otro parámetro al final que se llame así, el parámetro end, y a ese parámetro le voy a colocar el carácter que yo quiero que imprima al final de la línea. En este caso es nada, y entonces no me va a imprimir ese fin de línea, y me va a imprimir las cadenas pegadas, ¿va? ¿Sale? Entonces ya vimos 3 formas diferentes de imprimir datos a la pantalla, mostrárselos al usuario. ¿Ok? Y aquí tengo el mismo ejemplo en el Visual Studio Code. Y cuando lo estoy mostrando, me da la misma salida, ¿va? Ahorita vemos un poco con más detalles. Lo van a pasar ustedes al link. Pero bueno, ahora, si yo le quisiera pedir al usuario datos, oye, usuario, pues necesito que me proporciones algún dato. En los ejemplos que les ha mostrado el profesor, pues bueno, hay varios ejemplos, pero en el que han visto más, por ejemplo, en su tarea, ahí le tiene que dar todos los valores de la ecuación. ¿Sale? Dependiendo de qué estemos haciendo, pues vamos a necesitar que el usuario proporcione datos. A esos datos les llamamos la entrada de información, ¿ok? Entonces, cuando el usuario teclea, que estamos en modo texto, le llamamos entrada de datos por teclado, y se utiliza la función input para leer el teclado y guardarlo en variables. Aquí tengo mi ventanita de Python, mi intérprete, y le estoy diciendo, hola usuario, por favor escribe tu nombre. Y con la función input se va a esperar hasta que el usuario teclee algo, le dé enter, y lo que tecleó me lo va a regresar y me lo va a guardar en esta variable. Aquí yo le tecleé Alan y ya. Entonces estoy imprimiendo esa variable nombre, y como ven, si me la guardo bien. ¿Ok? Y lo mismo lo puedo hacer n veces. Ajá. ¿Va? Si se fijan aquí en la función input, no le coloqué nada. ¿Ok? El texto lo imprimí arriba. Pero, ¿qué pasa si lo que quiero hacer es imprimir texto y mostrar? Se le llama cursor de entrada de datos. Bueno, la función input recibe como parámetros una cadena. ¿Ok? Entonces le puedo preguntar directamente, input, hola, ¿cómo estás? Y entonces, aquí se ve cómo una vez que termina de imprimir eso, espera recibir la entrada del usuario. Ah, bien, y ya lo imprimo. ¿Va? Entonces, la función input se puede usar vacía o con una cadena de preguntas. ¿Va?
Y aquí es el mismo ejemplo. No, este ya es otro ejemplo, perdón. Con una conversión de datos. Aquí le estoy preguntando su nombre, entonces me regresa una cadena. Pero si yo quisiera preguntar un dato numérico, pues él me está regresando una cadena. Entonces, esa cadena la tengo que convertir a un valor entero. Entonces, recuerdan que la función int me hace esa conversión. Entonces, ¿qué pasaría si yo le estoy preguntando un valor numérico y él me regresa una cadena? Ajá, pues marcaría algún error. Entonces, ahorita no me voy a detener a explicar qué es esto de try except. Pero bueno, lo vamos a copiar y pegar para evitar errores. Después vamos a ver exactamente qué significa ese manejo de excepciones, le llamamos. ¿Va? Ahorita se van a acostumbrar a copiar y pegar. Un poco más de referencia, si ustedes tienen más curiosidad de ver qué tanto tienen esas funciones de input o de print, la impresión, la podemos encontrar en esta liga, que es todo el API. Todo el API es un conjunto de llamadas a funciones, la documentación de esas llamadas. ¿Ok? Hasta aquí, preguntas, dudas. Por mi parte, no. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, me estaba fallando el internet y no vi el principio. No sé si podría explicar el principio, por favor. ¿Eso lo viste? No, Eso. eso sí, lo Ok. primerito no. Habíamos visto que teníamos varias formas de mostrarle al usuario datos, ¿va? Entonces aquí estoy aunando, o sea, explicándoles un poquito más cuáles son las diferentes formas de mostrarle en pantalla al usuario información. Entonces, la función print se puede usar, aquí les pongo unos ejemplos, pero tiene otros, muchos más usos, y por eso les di el API. Pero los más básicos son esos: mostrar una cadena de caracteres, y si quiero imprimir cosas adicionales, hay caracteres que no son imprimibles así tal cual, entonces utilizo una diagonal invertida para escapar caracteres y que se impriman. Por ejemplo, esta comilla ya la estoy usando aquí. Si la quisiera imprimir, pues se cierra esa cadena. Entonces necesito colocar ese carácter de diagonal para poderlo mostrar. Y al igual que esto, hay otros caracteres, diagonal T, que es un tabulador, y otros más, diagonal N, que es un fin de línea, etc, etc. ¿Sale? Entonces, esos son los caracteres adicionales que puedo imprimir. Si quisiera imprimir esa misma diagonal, la tengo que escapar con otra. Y esa doble barra me va a imprimir la barra invertida. Para imprimir, para mostrar datos que tengo guardados en variables, pues aquí estoy definiendo 3 variables. Y tengo no solo una forma de hacer las cosas. En Python normalmente hay una o dos o tres o n formas de hacer lo mismo. Depende cuál me acomode usar. Entonces aquí les muestro 3 formas de imprimir esos datos. La primera es utilizando concatenación de cadenas. Habíamos visto que si yo utilizaba el símbolo de más, que es un operador de suma, cuando son datos, en cadenas me las concatenaba, o sea, me las pegaba una tras otra. Entonces aquí estoy utilizando ese operador más, para concatenar toda esta cadena al resultado de convertir mi variable X en cadena, al resultado de convertir mi variable Y en cadena y Z. Entonces todo lo estoy concatenando, o sea, pegando, uniendo, y después lo estoy imprimiendo. Entonces aquí se muestra X igual a 1, Y igual a 2, suma igual a 3. Pero no es la única modo. Lo que puedo hacer es, la función print recibe n parámetros, y cada parámetro siempre se separan por coma. Entonces aquí le estoy pasando una cadena como parámetro, coma, mi variable como otro parámetro, coma, otra cadena, coma, otra variable, y así me la llevo hasta terminar. ¿Cuál es el problema de este modo? Que Python, cada que le pasa un parámetro y lo imprime, le pega, le agrega un carácter
que es un carácter de espacio. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo muestro en pantalla, se ve algo como esto. Se ve los corchetes, si se fijan, aquí no le puse ningún espacio. Y él lo insertó. Y al igual para el 2 y para 3. Entonces, si yo quisiera evitar eso, hay unas cosas que se llaman cadenas F, que pues, realmente se llaman cadenas F o las conocemos como cadenas F porque llevan una F al principio. Antes de la comilla llevan la letra F y con eso ya sé que toda la cadena es una cadena F. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienen de particular estas cadenas? Que les puedo poner variables y él solito las va a convertir. ¿Cómo las coloco? Utilizando llaves de apertura y de cierre, y dentro coloco el nombre de la variable. Si Python localiza esa variable, lo que va a hacer es quitar esa llave que abre, que cierra, y colocar en su lugar el valor de la variable. En este caso va a ser 1, 2 y 3. Y con eso ya no le agrega el espacio. Entonces, con esto ya vimos 1, 2, 3 formas diferentes de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál debo usar? La que a mí más me gusta. ¿Ok? Ya después vimos, esta me lo brinqué, es el mismo ejemplo, pero visto desde un editor y la misma salida. Y después ya fue entrada de datos por el teclado. Sí, gracias. Hecho. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Va, perfecto. Entonces, con esto, doy por terminada el capítulo 2. ¿Va? Voy a dejar abierta mi presentación. Y entonces ya vamos a empezar un poquito más a la parte divertida. Ahora sí le vamos a meter mano o vamos a usar el teclado. Vamos a empezar a programar. ¿Ok? Esta no. Tengo muchas ventanitas abiertas. Vale, vamos a empezar con estructuras básicas. Este ya es del capítulo 3 o el tema 3. ¿Hecho? Perfecto, sí tengo, sí. Y antes de entrar a ver estructuras un poco más, que nos van a permitir hacer más cosas interesantes, es importante que conozcan este término. Se le llama indentación, porque así se le conoce normalmente, porque viene del inglés, una palabra similar. Pero en realidad, su traducción en español debería ser sangrado, ¿no? Pero como se escucha horrible esa palabra, normalmente nosotros o todos los programadores le decimos indentación. Pero bueno, es equivalente. ¿Y qué es eso de indentación? Significa mover un bloque de texto, uno o varios bloques de texto del código hacia la derecha para, ya sea con espacios o con tabuladores, dándole un margen para distinguirlo de otras secciones de código. ¿Y cuál es la forma correcta de indentar mi código? Es como se ve en el ejemplo de la parte superior de la derecha, la que tiene la estrellita verde. Tengo una instrucción que empieza en una línea, después tengo una estructura de control y tengo una instrucción que está recorrida hacia la derecha. Aquí tiene 4 espacios o un tabulador. Esos espacios es a lo que lo conocemos como indentación. Y lo que significa es que esa parte de código, esta, pertenece a esa sección de código, a esa estructura de control.
Asimismo, esta parte del el print final pertenece al else. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque en Python la indentación, el sangrado es forzosa. ¿Qué pasa si yo utilizo el mismo programa, pero no le pongo esos espacios? Python me va a decir, oye, tu if está mal indentado, no lo reconozco. ¿Va? Entonces, súper importante esa indentación. Y otra cosa en particular, si utilizan espacios para indentar, tienen que utilizar espacios en todo su código. Si utilizan tabuladores, tienen que utilizar tabuladores en todo su código. No se vale combinar en unos, poner espacios, aquí 4 espacios y aquí un tabulador, aunque se vea en la misma posición, ya está diferente porque los espacios no son igual a tabuladores. Entonces, Python sí hace pancho si uno le hace combinaciones de espacios y tabuladores. Siempre hay que usar o uno u otro. Y normalmente el IDE, el entorno de trabajo, utiliza por omisión uno u otro. Normalmente espacios. Y uno lo puede modificar para que utilice tabuladores si quiere. ¿Va? Sale. Eso es lo que es el sangrado y es súper importante. Si de repente les marca algún error, hay que revisar por qué. Otra cosa que yo no lo había usado nunca, la verdad, dentro de un programa Python, pero bueno, es algo que se llama codificación. Y su palabra en inglés es encoding, la podemos buscar de cualquier modo. ¿Y qué es eso? Es la codificación. ¿Se acuerdan que les había platicado de los caracteres y el código ASCII? Y habíamos visto una tabla que tenía 128 caracteres inicialmente y después la aumentaron a 256 caracteres porque no existía la ñ. Pues ese problema se acarrea, o lo tenemos desde siempre, y hay un conjunto de caracteres o de codificación de caracteres que se llama UTF-8. Entonces, colocando esta línea de código al principio de cualquier programa de Python, le estamos indicando, oye, mi programa va a contener caracteres que no vienen en la tabla ASCII inicial, esa de 128 caracteres. Mi ñ, mi acento, pues estas cosas que sus caracteres portugueses o franceses que tienen como un churrito abajo. Qué sé yo, algún carácter difícil de imprimir. Por ejemplo, este print en el Niágara encontré un ñandú. Tiene un chorro de caracteres que no vienen en la tabla ASCII inicial. Entonces, si yo quisiera imprimir eso, tendría que insertarle esta línea de código al programa de Python inicial. ¿Sale? Entonces, esas son las dos cosas importantes de choro que tenemos que ver. Ahora sí vamos a empezar con ejemplos de programas. Entonces, voy a quitar mi presentación. La voy a hacer chiquita. Y les voy a pedir a todos a ver si me pueden seguir. Van a empezar a teclear. Y me voy a ir lo más rápido que pueda o lo más despacio que necesiten. ¿Va? Entonces, todos vamos a empezar a hacer los ejemplos y vamos a programar aquí en clase, directo, lo más que podamos. ¿Hecho? Entonces, lo que voy a necesitar que hagan es, en algún lugar, van a crear una carpeta que le van a poner como quieran. Yo le voy a poner programas. ¿Sale? ¿Hecho? ¿Todos ya empezaron a hacer eso? Kevin, dime. Sí, Sí. es con respecto a Visual Studio. ¿Lo abrimos desde ya? Primero creen la carpeta. ¿Ya la tienen? Ya. Vale. Dentro, normalmente yo lo que hago es separar ejemplos de tareas, de cosas en clase, etc, etc. ¿Sale? Entonces, si aquí quieren hacer otra carpeta que se llame, ¿cómo le ponemos? Como quieran. Ejemplos. Y después ahí mismo poner tareas, etc, etc.
lo pueden hacer. Entonces, esta carpeta es la que vamos a utilizar. Vamos ahora sí a abrir nuestro entorno favorito, el que quieran, ya sea el Visual Studio Code, el PyCharm, etc. Y lo que vamos a hacer, casi todo se hace muy parecido, es desde el explorador o desde aquí, el menú principal, vamos a abrir esa carpeta. ¿Va? En mi caso lo tengo en escritorio. ¿Qué le puse? Programas computación, ejemplos. Entonces, aquí me va a preguntar si confío en los autores de esa carpeta. Sí, sí confío porque soy yo. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí mi carpeta abierta. No tiene absolutamente nada. ¿Ok? Entonces lo que le voy a hacer es agregar un nuevo archivo. Un nuevo archivo que le voy a poner ejemplo 1. .py. ¿Sale? Entonces con eso estoy creando un archivo Python. ¿Sale? Y aquí me preguntó algo. No lo voy a pelar. ¿Sale? Hecho. Entonces aquí ya tengo mi programa Python. ¿Qué tengo? Nada. Entonces lo voy a empezar. Como ven, empiezo a escribir y ya el mismo editor me puso, mira, ¿quieres imprimir el print? Sí. Ya acabé. Ya hice mi primer programa en Python. ¿Ok? Lo voy a guardar con Control S. Si ven, me puso aquí un puntito negro que dice, oye, no lo has salvado, no lo has guardado tu archivo. Ya sea que me vaya aquí, le diga guardar o le ponga Control S. Ya lo guardé. ¿Y ahora qué puedo hacer con él? Pues ejecutarlo. Y lo puedo ejecutar desde el mismo entorno. Si ven mi apuntador, me estoy yendo a la parte de abajo en la barrita azul. Cambia y me muestra 2 flechitas. La voy a jalar, o sea, les voy a dar clic izquierdo y la jalo. Y con eso me va a abrir esta ventana que tiene problema, salida, consola y mi terminal. Cuando yo abro mi terminal, y por eso les dije que abrieran y que crearan una carpeta y la abrieran de este modo, porque así tenemos menos problemas. Cuando abro mi terminal, se sitúa ya de entrada en la carpeta que abrí y no tengo que andarme cambiando, etc, etc. ¿Sale? Entonces, hasta aquí todos están bien. Ya que estoy en mi terminal, aquí ya le puedo poner Python y mi programa se llamaba ejemplo 1, le pongo EJ con mi tabulador, me completa el nombre y le pongo Enter. Entonces ya ejecuté mi primer programa. Hola a todos. ¿Sale? Hasta aquí todos pudieron realizar lo mismo. Nadie tuvo problemas. Hablen ahora o callen para siempre. Los escucho. Es importante que lleguen aquí, que todos logren hacer eso. Porque de aquí en ¿Se guarda el adelante, archivo automáticamente o dónde era para guardarlo? donde, mira, nosotros creamos manualmente una carpeta. Ay. Voy a cerrar esto. Yo la puse en mi escritorio, pero yo les dije que la pusieran donde ustedes quisieran. Esa carpeta, yo le creé otra carpeta dentro. Ejemplos. Pero podrían hacerlo o no, como ustedes hayan querido. ¿Sale? Esa carpeta la creamos manualmente. ¿Dónde la creaste? Pues cada quien sabe dónde. En mi caso, yo la creé en mi escritorio. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí, es que mi duda es de que si se guarda automáticamente o tengo que guardarlo ya en el archivo. Tú tienes que guardarlo, pero hasta aquí, bien. ¿Sale? Sí. Entonces, después lo cargamos la carpeta desde aquí. Abrir carpeta. ¿Sale? Y aquí, en la carpeta abierta, creamos ese archivo. Una vez que lo creamos, yo escribí algo y me está diciendo que no lo he guardado.
Para guardarlo, yo le puse control S o le puse aquí guardar. ¿Sale? No, depende de tu editor. Se guarda a veces automáticamente y la mayoría de veces no se hace. Lo tengo que guardar yo manualmente. ¿En dónde se guarda? Pues dentro de esa carpeta que yo abrí, creé ese archivo. Ahí se guarda. ¿Sale? Porque le di crear desde aquí. Crear archivo. Archivo. Nuevo archivo. Nuevo archivo. Que se puede hacer desde aquí o se puede hacer desde esta pestañita. Nuevo archivo. Y el PyCharm tiene algo casi exactamente igual. ¿Va? Ok, gracias. Ajá, entonces una vez que lo creaste y lo ejecutaste, pues ya tienes que poder ver la salida de ese primer programa que estamos haciendo. ¿Sale? Disculpe, Sí. en ese código que acaba de hacer, ¿podría poner el código que nos sirve para usar todos los otros caracteres que usamos en el español? Como no me acuerdo cómo era, lo voy a tratar de copiar. ¿Dónde estaba? Ah, no, esta es la anterior. Sí. Vale, entonces copié la línea de código y vamos a ver si sirve. No hizo ningún pancho, entonces sí, ya. No protestó nada, sí está bien, ¿no? Y la línea es gatito, guión medio, asterisco, guión medio. Este es un espacio. Después coding, dos puntos, espacio, UTF, guión medio, 8, espacio, guión medio, asterisco, guión medio. ¿Cree que lo podría copiar en el chat de la videollamada? Disculpe, ¿cómo era abrir otra vez, o sea, crear el documento ahí en Python después de haber abierto el archivo? Ajá, aquí voy a crear uno nuevo. ¿Se puede hacer desde aquí, nuevo archivo? O desde aquí, nuevo archivo. Le doy clic y aquí le escribo. Ejemplo 2.py. Enter y ya me creó el archivo. ¿Sale? Ya tengo dos archivos. Ok. Ya voy a cerrar este porque ya después lo uso. Es más, lo puedo dar clic derecho y eliminar. Ya no tengo archivo. ¿Sale? ¿Hasta aquí todos bien? Sí, Entonces, de momento sí. ¿sí? Entonces habíamos visto salida de datos. Vamos a hacer este ejemplo de imprimir X, Y, Z. ¿verdad? Y ¿quieren que lo escriba? Como soy bien flojo para escribir. Vamos a escribirlo, pues. Vamos a definir tres variables. X, Y, Z. ¿Vale? Entonces, le estoy mostrando al usuario todo eso. X va a ser igual a 3, Y va a ser igual a 5, Z va a ser igual a X. Sí. Le voy a mostrar al usuario las variables definidas son X igual a, X, Y igual a, Y, Z igual a, Z. ¿Sale? Y esta era una de las tres formas que vimos.
Ejecuto mi programa y ya tengo la misma salida. Hola a todos, vamos a definir 3 variables, X, Y, Z. Las variables definidas son X igual, espacio, me puso un espacio, yo no le estoy diciendo que me ponga espacio. Y igual a 5, Z igual a 8. Para que se vea bonito, pues le voy a poner espacios aquí. ¿Vale? Y ya se ve bonito. Si se fijan, esta y estas 3 instrucciones, ¿qué tienen de diferente? Que yo estoy insertando espacios aquí. ¿Sale? Sí. ¿Todos ven bien el código? Hola, ¿siguen ahí? No, el primer rengloncito así de todo, el primero ahí no lo veo, no alcanzo a ver nada. Ajá, este lo puse en el chat del Zoom. Ah, ok, gracias. Disculpe, ¿cómo era que ejecutaba el código para que se pudiera ver en la barrita de terminal? Ajá, mira, aquí normalmente está así el Ajá, editor. Entonces lo que yo hago es ponerme mi mouse. Si ves, tiene un apuntador. En la barra azul, cuando yo me pongo sobre la barra azul, cambia. Y me pone 2 flechitas. Le doy clic izquierdo y jalo esas. Van a estar protestando. Cuando las jalo, se abre esta ventanita. Y yo sí, puedo hacer más chiquita, más grande. Se posiciona, hay que fijarse que la ruta sea la misma que tengo acá, en donde creé mis archivos. ¿Sale? Y lo único, si tengo esa ruta, lo único que voy a hacer es escribir Python, espacio, y el nombre de mi archivo. Yo le pongo ejemplo, bueno, EJ, y le pongo tabulador. Si está el archivo, pues ya me completa con la palabra. Le pongo Enter y ya se ejecuta solito. Bueno, no solito, ok, se ejecuta. perfecto. Gracias. Entonces, cosas importantes, la ruta tiene que ser en donde estoy parado. Híjole, no veo. Es que mi pantalla está muy lejos, está muy chiquita. ¿Va? Si no estás colocado, si esta ruta que te imprime aquí, ¿recuerdas? Esta es igualita que la terminal en esta negra que teníamos. Lo puedo hacer desde fuera o desde dentro del editor. O desde mi terminal. En la ruta yo le puse CMD, command, ¿recuerdan? Entonces se me abrió esta terminal. Esa terminal ya está posicionada en la ruta. Le puedo poner Python, EJ, y tengo la misma salida. ¿Por qué? Porque en realidad esta es la misma que tengo aquí. Es la misma terminal. Solo que aquí es negra y aquí es blanca. ¿Sale? Entonces puedo estar probando ya sea aquí o aquí. Es lo mismo, ¿no? Es igual. ¿Va? Sí, Si quedé posicionado en algún otro lugar, abrí mi terminal y quién sabe en dónde la abrí. ¿Recuerdan los comandos? Cambiar directorio. Entonces tengo que cambiarme hacia donde tenga mi programa. En ese caso me fui cambiando de directorio en directorio hasta que lo encontré. Y ya una vez que lo encontré, ahora sí lo puedo ejecutar. ¿Va? Al igual acá, si de repente estoy en algún otro lugar, los comandos son los mismos. Cambiar directorio. Ejemplos. Y puedo mostrar todo lo que hay. ¿Sale? Y ya puedo ejecutar mi programa desde ahí. ¿Va? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos pudieron hacer eso?
No, me estoy cambiando de directorio porque creo que lo guardé en otro lado. Ya ven, aunque parece que fue puro choro lo que vimos en las clases pasadas, sí, de repente sí sirve, ¿no? Yo tengo muy mala memoria, entonces, ¿qué hago? Pues yo sabía que sí se podía hacer algo parecido a esto, ¿no? Entonces voy y veo en las presentaciones, era así, ¿no? Por ejemplo, que no me acuerdo cómo mostrar variables, me regreso y digo, aquí era concatenando el más con la función str y dentro le pasaba mi variable. A ver, voy a ver si es cierto. Ok, sí, ¿qué pasó? Ya me lo pegó. ¿Por qué? Porque aquí estoy concatenando cadenas y aquí estoy separándolo como parámetros. Entonces, si se acuerdan de lo que les dije hace 10 minutos, esto le insertaba espacios automáticamente y esto no. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Pues ponerle los espacios yo, ¿sale? Y entonces ya tengo la salida bonita igual. ¿Todos hasta aquí? Tengo una duda. Sí, bien. Bueno, es en mi caso, que venía diciendo en las primeras cosas que yo había trabajado con el lenguaje Java. ¿Ves en la parte que dice print, las variables definidas son X es igual? Eso es string, es decir, es solamente una parte de un texto que se va a imprimir. Más el string X es lo mismo que hubieras puesto las comillas, ¿cierto? Exactamente. En el caso de Python, es diferentes formas de hacer lo mismo. Entonces, Ok. aquí estoy combinando esas dos formas. Realmente lo que estoy haciendo es concatenando estas tres cadenas. Ok, sí, bueno, en el caso de Java primero había que definir las variables de qué tipo eran, double, int, float, Ajá, etcétera, ¿no? así es. Veo que pusiste comas. Esto sería el equivalente a poner más el valor que le asignaste, en este caso y, que es 5, y imprimirlo, ¿no? Bueno, en Java se pone más, en este caso pues es y, más, y lo que le sigue. Sí, nada más No que sé. Java hace conversiones automáticas. Yo no le podría, si yo le pongo el más, ¿qué estoy diciendo con el más? El más me dice, voy a concatenar, voy a unir, voy a pegar dos cadenas. Entonces, lo que le vaya a pasar para concatenar tiene que ser cadenas. Si yo le digo así la X, le estoy diciendo, voy a concatenar X con esta cadena, ¿sale? A ver, Ahí en donde está la X, lo de al lado que es más. este es un más, ajá. Ok. Estoy buscando cómo hacer más grande mi letra, pero no lo encuentro. Si alguien lo ve, apariencia. Ahí está. Listo, ya se ve un poquito mejor. O lo hago un poquito más grande. Ya supe. ¿Dónde está? ¿Así? Bueno, como nadie dijo nada, pues Gracias. entonces vamos a hacer un poco más, ¿cómo se llama? Explícitos. Contestándole la pregunta del compañero, tengo una cadena, ¿sale? Y la voy a concatenar con otra cadena, ¿sale? Entonces, si yo lo imprimo, está bien, no pasa nada. Para que se vea exactamente eso.
Pero ¿qué pasa si yo lo quiero concatenar con algo que no es cadena? Le estoy diciendo, esta cadena la quiero concatenar, la quiero unir, pegar con otra cosa, con una variable llamada X. Entonces, Python va a protestar. ¿Y cómo protesta? Diciéndome, oye, solo puedo concatenar cadenas. No puedo concatenar enteros. ¿Va? Entonces, pues entonces tengo que convertir mi entero a cadena. Entonces, habíamos visto que la forma de convertir variables entre flotantes, enteros, dobles, cadenas, caracteres, había funciones que hacían eso. La función string me convierte lo que le pasa de parámetro a cadena. Entonces, ahora sí estoy concatenando una cadena con otra cadena. ¿Va? Le voy a poner aquí quieren un igual. No se ve tan feo. Y entonces ahora sí no protestó. Ahora sí me dijo, está bien. El resultado es ese. ¿Sale? Por cierto, con esta variable, el gatito se pone en comentarios. Yo le puse ese carácter y toda la línea me lo puso de otro color. Lo que le estoy diciendo es, esa línea es un comentario. O sea, no la peles cuando estés interpretando el programa. Normalmente los comentarios son para, como su palabra lo indica, para comentar, para documentar el código, indicarle a alguien que lo va a leer qué estoy haciendo en ese lugar. ¿Sale? Todos hasta aquí, ninguna duda. ¿Les quedó bien clarito esta parte de la diferencia entre concatenar y poner variables como parámetros? Sí. ¿Todo? Por ejemplo, si ya dijimos que X es igual a 3 y Y es igual a 5, si ahora quisiera comparar, por ejemplo, si estos dos valores son iguales, tendría que poner un doble igual, ¿no? Porque Un ese doble es de comparación. Ajá, exactamente. Ok. X es igual a Y. Esa es la comparación. ¿Qué me dice? X igual a false. Porque estoy imprimiendo X igual a... El resultado de comparar X es igual a Y. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces es falso. Es falso, perdón. A ver, ahora, ¿son iguales? Sí, son iguales. Ahora esto. ¿Sale? Sale. Gracias. Ahorita a ver si nos da tiempo hoy. Si no, después vamos a ver un poquito más de eso. Hasta aquí, a mí me interesa que todos me sigan. Me interesa mucho que puedan hacer hasta aquí todos lo mismo y que todos les quede perfectamente claro la diferencia entre poner poner parámetros en el print y concatenar cadenas. Yo podría poner cadena es igual a todo este choro. ¿Sale? Y poner aquí cadena. Cadena. Me tendría que mostrar exactamente lo mismo. ¿Sale? Me muestra lo mismo. Oye, pero ¿qué pasó aquí? Estoy definiendo una variable cadena que dentro de la variable tengo todo este choro. Tengo la concatenación de 3 cadenas. Esto, el resultado de convertir X a cadena y Y. Pero esta es solo una cadena. ¿Ok? Y entonces a la función print le estoy pasando la cadena, imprímeme eso. Pero además imprímeme esto, y además imprímeme esto, y además imprímeme esto. ¿Va? Aquí, Disculpe. si se acuerdan, sí. Perdón. Ahorita que quise abrir otro archivo desde la carpeta, me salió un anuncio que no lo leí muy bien, pero decía algo así como que se aceptaba que los autores de esa carpeta eran seguros o algo así. Ajá, sí, ¿Eso dile le que sí. puedo dar que aceptar siempre y que no me vuelva a preguntar?
Exactamente, dile que sí, porque tú eres el autor Ok. de lo que estás haciendo. ¿Sí? Normal, si uno se baja este código de internet, de repente no sabes si ese código trae pedazos que van a afectar tu computadora. Entonces, pues como no sabes, le dices, no sé qué voy a abrir, ¿no? No ejecutas nada. Pero en este caso, como tú eres el autor, sí confías en ti mismo, yo espero. Y entonces dile que sí. ¿Va? Hasta aquí todos pudieron hacer eso. Kevin, Sí, yo tengo una duda. Sí. Bueno, sí, perdón que lo compare mucho con Java, pero bueno, ya le dije que trabajé mucho con Java. Ahorita vi en unos ejercicios que nos pedía calcular el área de un cuadrado. Entonces, pues, no sé si me permite decirle mi código para que me diga si es que hay algo malo, hay algo bueno. aguántame 5 minutos. Nada más quiero que quede perfectamente claro que todos llegaron aquí. ¿Sale? Después voy a ver cómo introducir datos y ya que todos entiendan eso, vamos a empezar a hacer todos los ejemplos. ¿Sale? Si tú me muestras, si quieres, no, ¿cómo? Es que si los muestras en pantalla, los van a ver los demás. Yo no tengo problema. Bueno, pues, aquí también es una duda que me surgió. Ajá, Si en Java existe la función de escáner, es decir, que el usuario te dé los valores para ciertas acciones, como áreas, teoremas, ¿qué más? Porque tú no Matrices, la por ves. así decirlo. Entonces, pues, también existe esta función en Python. Es mi última pregunta. acabamos de ver hace 15, como una hora. Se llama input. ¿Sale? Entonces, si nadie tiene dudas hasta aquí, empezamos a ver justo esa función. Entrada por teclado. ¿Ya ven? Esta presentación la di al principio de la clase. ¿Sale? Ya se les olvidó tan rápido. Qué triste. Vamos. Entonces, ahora le quiero pedir datos al usuario. Ya no hay más dudas, vamos a brincarnos con eso. Voy a decirle... ¿puedo borrar todo esto? ¿Sí? Sí. Ok, ya, se fue. Vamos a quitar. Vamos. Está en área de un rectángulo. Por favor, proporciona la base. Entonces yo le digo base, va a ser igual a input. Listo. Print. Proporciona. Acá me faltó Ahí una se O. rompe. Proporciona. Ya se rompió. ¿Quién habla? Gaby. Ah, no. Le decía a mi mamá. Dejé el teléfono, el micrófono abierto. ¿Ninguna duda? Bueno. No. Para input. A mí me pasa seguido. ¿Va? ¿Hasta ahí todos me pudieron seguir y copiar todo eso? Entonces le estoy diciendo al usuario, vamos a calcular el área de un rectángulo. Ya lo guardé, ya lo ejecuté. Por favor, proporciona la base. Ok, y se queda aquí parado el programa. ¿Qué hace? Ah, está esperando con la función input a que yo teclee algo. La base de mi rectángulo, bueno, va a ser 10. Le escribo 10, le pongo enter. Y ahora sí me dice, por favor, proporciona la altura.
se queda esperando a que yo le pongo un dato. La función input se queda, ahí se va a quedar hasta eternamente hasta que el usuario teclee un valor y le dé enter. Si no le da enter, va a seguir esperando. ¿Sale? Y después me imprime 10 y 20. ¿Ok? ¿Qué hizo? Ah, pues imprimí 10 y 20. Oye, el usuario está tecleando 10 y 20. Y tú me dijiste que print, pues imprime cadenas, ¿no? No puedo hacer esto, concatenar. Y mis variables no son cadenas. Entonces estoy concatenando esos valores. 12, 13. Ah, sí los está concatenando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esa función input regresa una cadena. Lo que haya escrito el usuario lo regresa, pero como cadena. ¿Sale? Entonces, si yo quiero que ese valor sea numérico, lo tengo que convertir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo convierto? Pues con la función int. Así lo podría convertir. Y entonces aquí va a tronar porque base ya no es cadena. ¿Sale? Se ve igual. Hasta ahí va funcionando igual. Oh, otro no, porque ahora sí base ya no es cadena. Dice la conversión entero. ¿Ok? Si yo la quiero imprimir, tengo que convertirlo de nuevo entero. Digo a cadena. ¿Sale? Todos hasta aquí me van siguiendo. Ya los confundí más. ¿Sale? ¿Y por qué los quiero convertir a entero? Pues porque quiero operar con ellos. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Ah, pues es base por altura, ¿no? ¿Todos hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿por qué a altura no se le puso que se convirtiera a entero? Perfecto, entonces sí me están haciendo caso. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo hago eso? Altura es una cadena, ¿va? Entonces, si yo opero un entero con una cadena, pues quién sabe qué vaya a hacer. Vamos a ver qué me dice Python. 23. ¡Fua! No, segurito esa no es el área, ¿no? ¿Qué pasó? Que esta cosa, cuando yo le pongo variables enteras y variables tipo cadena, lo que hace es concatenar esa cadena n veces. ¿Sale? ¿Cuántas veces? Pues estas. Y yo supongo que ese 23 concatenado 23 veces es eso. Entonces la compañera tiene total razón. Lo que debimos hacer es convertir esa entrada a entero. Entonces mi altura ahora sí debe de ser entero, ¿va? Y ya de entrada, sin compilar, estoy viendo que aquí el editor me está marcando un error. Ah, dice que no conoce la palabra, entonces no importa. Ok, vamos a ver qué hago. 12, 15. Ah, no puede ser. Otro error. ¿Y ahora qué pasó? Lo mismo. Solo puedo concatenar cadenas, no enteros, ¿va? ¿Y en dónde fue ese error? En la línea 10. Es importante que yo empiece a aprender a leer los errores que me bota Python. ¿Por qué? Porque así me va a ser mucho más fácil corregirlos. ¿Sale? Entonces en la línea 10 tengo un error de que no estoy concatenando una cadena, sino una variable entera.
Y la línea 10 es justo el print. ¿Cuál es mi variable que no es cadena? ¿Alguien? Es resultado, ¿no? ¿Altura? Para los dos que hablaron, ambos tienen razón. Tanto la altura que hicimos la conversión ya es entero. Entonces, si yo opero enteros, el resultado va a ser entero. ¿Sale? Entonces, tengo que hacer la conversión a cadenas, tanto de mi variable altura como de mi variable resultado. ¿Sale? Guardo, ejecuto. Vamos a ver. Base 10, altura 20, área 210 por 20, 200. Creo que por fin logré hacer mi primer programa que calcula cosas. Quiero que, si es posible, todos traten de codificarlo y lleguen hasta aquí. ¿Sale? Espero 5 minutos y mientras, pues, los que tengan dudas, pregúntenme cosas. Voy a imprimir exactamente lo mismo de una forma diferente, ¿sale? Habíamos visto que hay, pues, N formas de imprimir lo mismo, de hacer lo mismo. Voy a utilizar otra. Mientras alguien se atreve a preguntar, pregunten. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Las líneas rojas, las letras, más bien, las palabras en rojo son lo que vamos a decir, ¿no? El texto, pues, que va a aparecer. Así es, el editor me dice, mira, lo que está entre comillas son cadenas y las pinta de colorcito. En este caso, pues el colorcito es rojito. Las funciones las pinta de como azulito raro. Algunas otras verdes. Depende del editor y le podemos cambiar los colores en algún lado que no me acuerdo dónde. Bueno, se le puede cambiar los colores, pero uno normalmente no lo hace, pues ya te acostumbras a eso. ¿Sale? Entonces aquí estoy haciendo lo mismo. Me tiene que imprimir exactamente lo mismo que arriba. Pero aquí le estoy pasando variables enteras. Pero no las estoy concatenando, estoy utilizando parámetros de la función print separados por comas. ¿Vale? 10, 20, 200. Bueno, casi me imprimió lo mismo. ¿Por qué? Habíamos dicho que le inserta espacios cuando yo uso parámetros, cuando le pongo las comas. Así lo ponga todo juntito. Esos espacios no son los que puse yo. ¿Vale? Está todo juntito, todo juntito, todo juntito. Vamos a ver qué imprime. 12, 13. Me sigue imprimiendo los espacios. ¿Va? Hasta aquí todos. ¿Nadie tiene dudas? ¿Ya lograron hacer lo mismo? Yo ya. ¿Sí? ¿Todos bien? Y habíamos dicho que había una tercera forma. Las cadenas F. Esas poníamos entre llaves la variable. Llaves, la variable. Nunca en ningún, bueno, únicamente cuando abro y cierro las comillas, digo las cadenas, o sea, toda esta es una sola cadena, toda. Por eso hay solo las comillas de apertura y de cierre. Dentro de esa cadena hay una forma especial de decirle a mi función, a mi cadena F, que evalúe esa variable. Oye, esa variable la tengo declarada en algún lado. ¿Sale? Ponme el contenido aquí dentro. ¿Sale? 10. Ok, perfecto. Las tres funcionan. ¿Va? Son las tres formas de hacer lo mismo. ¿Cuál les gusta usar? Pues cada quien
que use la que más le guste. Los que vienen de Java, pues no, supongo que usarán esa porque están más acostumbrados a eso. Y en mi caso, yo no había visto esas dos formas, salvo que solo en Python, ¿no? A lo mejor en MATLAB, bueno, pero bueno, solo aquí. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Ninguna? ¿Para qué servían los corchetes? Nada más para que se vea bonito. Los puedo Ah, quitar y ya. no pasa nada. Lo que está en rojo es nada más lo que va a aparecer como texto, ¿no? Y ya. Ajá. Por ejemplo, aquí le voy a poner base igual a sin corchetes, ¿sale? Altura igual. Lado igual. Y la de en medio no me va a imprimir los corchetes. Para que se vean igual. Altura, área. ¿Sale? Entonces, los corchetes son solo para darle vista a la salida. ¿Cómo te gusta más, con corchetes o sin corchetes? Ah, pues tú lo imprimes como más te guste. Ahí no hay reglas definidas, ¿sale? ¿Por qué le puse corchetes? Ah, mi error. Estoy tan acostumbrado a debuguear así en cadenas. Que ya le pongo los corchetes por omisión, ¿no? Los corchetes causan problemas, se los quitamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿Nadie? Sale. Ok, ya no tiene corchetes nada. Ya tengo los datos, los resultados. Entonces, habíamos visto que la función input puede recibir un parámetro. Como parámetro, la cadena que le voy a pedir. Vamos a ver la diferencia entre input sin parámetro y input con parámetro. Me voy a copiar esto. Voy a pegar aquí. Voy a comentar esa línea para que no se ejecute esta. Únicamente se va a ejecutar esta de acá. Y voy a ver qué hace. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes? Aquí me está preguntando justo debajo de la línea. Y aquí me está preguntando justo al final de la línea. ¿Sí checaron? Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces yo aquí le puedo poner besitos, diagonal. Y empiezo a escribir ahí. ¿Sale? Entonces ya se va a ver más bonito. Ahora sí el usuario va a decir, ah, mira, tengo que teclear algo. ¿Va? Hasta aquí. Preguntas, dudas. Yo tengo una duda. Sí, dime. Es en cuanto a operaciones más complejas como raíces y cuadrados. ¿Esos cómo se ven en Python? Con la función matemática. Ajá, porque en Java no era string, era squared, ajá, Ajá, que es era correcto. la raíz. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero aquí lo tienes que importar. ¿Sale? Son las funciones. Mat, punto. Por ejemplo, están los senos, cosenos, raíces. Raíz cuadrada de, ¿qué te gusta? 274. ¿Vale? Después vamos a ver un poquito más eso.
Aquí está el resultado. Ok. Vamos a ver qué es eso de import. ¿Qué es eso de funciones matemáticas? ¿Sale? Va a ser toda una clase de eso. Hora y media de esa cosa. ¿Hecho? Ahorita vamos acá. Ahorita no, los que no entendieron ni pío no se preocupen, después lo vemos con calma. Hasta Vale, aquí, vale. ¿Otra duda? Pues de momento eso es todo. Para mí. ¿Todos bien? ¿Hasta aquí llegaron todos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos pudieron ver su resultado? Teclear. Ajá. Vale. Va a ser mi programa, área de un rectángulo. ¿Ok? Oye, ya falta casi nada. Quería hacer... ¿dónde está? Ya vimos esto. Ya vimos esto. Miren, quería hacer área de cuadrado, área de triángulo, área de círculo. Vamos a programar todos estos. ¿Sale? En la próxima clase. Entonces prepárense para seguir tecleando. Una vez que acabemos con todos esos, ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a empezar a ver nuestra primera estructura de control. If, elif, else. ¿Sale? Y una vez que ya la sepamos, vamos a poder implementar su tarea que les dejó el profesor, tanto la A como la B. ¿Hecho? Y bueno, si no hay más dudas, la dejo hasta aquí. Traten, solo traten, no es tarea, de implementar el área de un triángulo y las otras fórmulas. Los ejemplos que les dio el profesor es igual a MC y el otro que ya no me acuerdo cuál era. La del voltaje. Esta vamos a hacer uso del if, pero ya después. ¿Va? Entonces traten de hacer estas tres, estas cuatro. Son prácticamente igual. Ya saben hacer multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Es más, hasta potencia saben hacer. ¿Ok? Y si no se acuerdan cómo, como a mí me pasa muy seguido, me regreso a mi presentación. Python como calculadora y por aquí estaban las operaciones. El doble asterisco era la exponenciación. ¿Sale? ¿Ok? Y vamos a ver qué es esto de try except en la siguiente clase también. ¿Va? Si no hay ninguna otra duda, hasta aquí dejamos la clase. Traten de hacer eso ustedes solitos para que la siguiente clase lleguen con muchas preguntas. Gracias. ¿Hecho? Va, pues buena tarde, que estén bien. Gracias.